Buenas, saludos. Este es el grupo encargado de hablar sobre Entity Framework. Eh, Expondremos algunos de los cuantos temas de más prioridad de, este, de esta área y lo impartiremos quienes son Héctor Taveras y Edwin Gómez, que soy yo. Comenzará Héctor Taveras hablándoles sobre lo que es el Entity Framework y dar vida a los módulos. ¿Qué es Tenten? Tenten Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el desarrollo de aplicaciones de software orientados a datos. Los arquitectos y programadores de aplicaciones orientados a datos se han enfrentado a la necesidad de lograr dos objetivos muy diferentes. Deben modelar las entidades, las relaciones, la lógica de los problemas empresariales que se resuelven. También trabajar con los modelos de datos que se usan para almacenar y recuperar los datos. El Tentening Framework permite a los desarrolladores trabajar con datos en formas de objetos y propiedades específicos. El dominio como clientes y direcciones de clientes sin tener que preocuparse por las tablas, columnas de las bases de datos subyacentes donde se almacenan estos datos. Con el Tentening Framework los desarrolladores pueden trabajar en un nivel mayor de abstracción cuando se trata con datos y pueden crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos códigos en las aplicaciones tradicionales. Dar vida a los modelos. Un enfoque de diseñar habitual para crear una aplicación o un servicio consiste en dividir aplicaciones o el servicio en tres partes: un modelo de dominio, un modelo lógico y un modelo físico. El modelo de dominio define las entidades, relaciones del sistema que se están modelando. Los administradores de base de datos refinan el modelo físico para crear y mejorar el rendimiento, pero los programadores que escriben el código de aplicaciones principalmente se limitan a trabajar con modelos lógicos, escribiendo consultas SQL, llamando los procedimientos almacenados. Los modelos de dominio se suelen usar como herramientas para capturar y comunicar los requisitos de una aplicación, con frecuencia como diagramas inertes que se ven y se explican en las primeras etapas de un proyecto y a continuación se abandonan. Muchos equipos de desarrollo omiten la creación de un modelo conceptual y comienzan específicamente con las tablas, columnas, claves en una base de datos racional. Cuando se trabaja con las herramientas de Tentening Framework, el modelo conceptual, el modelo de almacenamiento y las asignaciones entre los dos se expresan en esquemas basados en XML. Se define el archivo que tiene extensiones y nombre correspondiente. El lenguaje de definición de esquemas conceptuales CSDL define el modelo conceptual. SDL es la implementación de Entity Framework en Tentening Data Model. La extensión del archivo es SSDL. El lenguaje de definición de esquemas mencionado SSDL define el modelo de funcionamiento que permite el dominio lógico de la extensión SSDL. El lenguaje de especificación de MCL define asignaciones entre el modelo conceptual, el almacenamiento y la selección del archivo MCL. Bueno, para continuar yo le comenzaré a hablar lo que son las asignaciones a datos a objetos. Mira, primero todos los que estamos viendo este video, somos programadores en nuestra área y sabemos que al momento de programar en programación en base a objetos es un poco complejo y es un poco molesto programar, diseñar y más cuando se incluye en base de datos que hay que trabajar con relaciones y otras cosas. Entity Framework nos da la facilidad de trabajar con esas entidades y lo vemos acá con un pequeño ejemplo. Aunque el ejemplo es poco, la teoría es simple. Entity Framework nos ayuda a identificar de una forma y a trabajar de una forma más rápida con lo que son las relaciones dentro de la base de datos. Es decir, a veces se nos hace un poquito complejo al momento de programar tener las informaciones ahí. Si nos damos cuenta, como lo mostraré más adelante, la mayoría de aplicaciones eh, que utilizan lo que son bases de datos nos da la facilidad porque instala a Entity Framework para que nosotros podamos usar ciertas informaciones de la base de datos, como son las relaciones y eso. En este pequeño ejemplo que estamos viendo a continuación en la pantalla, eh, relaciona los territorios con las informaciones, ¿verdad? Entonces lo que hace es el Entity Framework lo trabaja con eso, para que nosotros lo tengamos de una forma más fácil y fluyamos un poco más rápido al momento de programar
y más cuando son programas que trabajan con bases de datos con muchas relaciones. Es decir, si una pequeña base de datos con 4 o 5 tablas y 3, 4 o 5 relaciones, tal vez no necesitamos tanto de Entity Framework, pero cuando entramos en bases de datos que tienen 80 relaciones, 90 relaciones, se nos hace un poquito complejo. Cualquier programador se haría un poquito complejo. Entonces, la programación orientada a objetos, como les decía, supone un diseño al interactuar con sistemas de almacenamiento de datos. Aunque la organización de clases suele reflejar la organización de las tablas de la base de datos de relaciones, el ajuste no es perfecto. Eso es lo que les decía, o sea, a veces estamos programando y no tenemos ni llegamos a todas las informaciones, que se nos olvida una entidad, se nos olvida una relación, se nos olvida cómo encontrar la relación entre una tabla y la otra. Entonces, Entity Framework lo que nos viene a ayudar con eso. Varias tablas normales suelen corresponder a una sola clase y a las relaciones entre las clases se representan a menudo de formas diferentes en las relaciones entre tablas. Eso es lo que les decía ahorita con el ejemplo, lo que les enseñaba. A continuación vamos a hablar sobre obtener acceso a los datos de una entidad y combinarlos. Este pequeño ejemplo que estamos viendo ahora a continuación nos da lo que es, nos enseña más o menos de una forma gráfica cómo Entity Framework gestiona los datos. Es decir, tenemos una base de datos que es acá, un origen de datos, y un proveedor de datos que generalmente nosotros usamos .NET. Entonces, nos da lo que son estas opciones, que son las que nosotros usamos generalmente como programador, como es el data reader, entonces, como es el data reader y el emulable. O sea, esa es como una opción para trabajar lo que son las informaciones dentro de la base de datos, las entidades, las consultas entity y la consulta SQL entity, que son las que nosotros escribimos mediante código, son las que gestionan el flujo de las informaciones dentro de lo que nosotros trabajamos en la base de datos. Otra cosa a tomar en cuenta también son los proveedores de datos. El proveedor Entity Client existe en el modelo del proveedor de .NET, es decir, que viene integrado en el paquete de cierta forma, teniendo acceso a los datos en lo que respecta a las entidades conceptuales y relaciones. Ejecuta consultas que utilizan Entity SQL, lo que le enseñaba aquí atrás. Proporciona lenguaje de consulta subyacente que permita a Entity Client comunicarse con la base de datos para obtener más información y consulta proveer. Ok, entonces lo que está diciendo es más o menos esto, que la Entity Framework lo que se encarga es de conectarnos directamente con el Provider y conectarnos en sí con la base de datos, proporcionar una información. Para tener una pequeña idea más clara, para darle uso al Entity Framework, generalmente instalamos la herramienta por defecto. Digo que la instalamos por defecto porque siempre que vamos a trabajar con una base de datos, y lo vamos a ver ahora, siempre utilizamos el componente. Por ejemplo, este es el sistema que estamos trabajando yo y mi compañero Héctor para la asignación final del proyecto final de la materia. Y cuando entramos aquí en línea, nos sale Entity Framework para instalar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como anteriormente yo llevo instalado el paquete de MySQLite, me sale aquí. ¿Por qué? Porque los comandos y la mayoría de funciones que ejecuta SQLite están incluidas en el Entity Framework. Es decir, por ejemplo, sabemos que cuando creamos una base de datos SQLite, lo que se crea es un archivo. Ahora, con el Entity Framework, aparte del System Data SQLite, el Entity Framework interpreta esa información, ese archivo, como una base de datos, y al momento de consultar, aunque nosotros escribamos el código dentro del programa y nosotros no veamos esa parte, Entity Framework se encarga de conectar la base de datos con lo que nosotros necesitamos. Aunque usemos estas informaciones, esto es como quien dice el lenguaje y esto es como la interpretación. Es como el intermediario entre el lenguaje que nosotros escribimos en la consola
y la conexión de la base de datos. Entonces, ya esa viene siendo todo lo que nosotros tenemos que informarles sobre Entity Framework. Ha sido un placer y esperamos que toda la información proporcionada haya sido de su agrado y de su uso. Gracias.